Saludo especial y continuamos avanzando en nuestro caminar, en nuestra peregrinación, en nuestro éxodo hacia la tierra prometida. Y hoy es bien interesante uniendo la liturgia como hemos venido realizándolo en nuestras últimas reflexiones, descubrir cómo es posible salir de nuestras tinieblas y llegar a ser hijos de la luz. Miren qué interesante. Es que usted y yo ya hemos comprobado en nuestra vida que trae vivir en las tinieblas. Miren, pongamos el ejemplo muy claro. Cuando hay luz, veo más claro. Tengo más nitidez y capacidad de discernimiento respecto a las cosas que me suceden. No me tropiezo tanto. Hay más alegría porque puedo disfrutar todo lo que hay a mi alrededor. Tengo la capacidad de descubrir que hay otros a mi lado, en tinieblas casi nunca. Es decir, una serie de realidades que me dan la probabilidad y la posibilidad de tener una vida totalmente distinta a la que estoy llevando. O a ti, o a mí. ¿Por qué será que nos gusta quedarnos en medio de la tristeza y la soledad? O de esa vida sin sentido que tantas veces es la que estamos viviendo y a la que nos acostumbramos. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, siempre nos da una nueva probabilidad. Siempre está la oferta abierta 24/7, todos los días, todas las noches. ¿Quieres? Ven, te invito, ábreme, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Toca permanentemente y uno a veces vive aplazando. Y está aplazando es que, ya lo hemos dicho, el ser feliz, el encontrar un sentido de vida, el poder cambiar y transformar esa relación de pareja, esa relación con los hijos, todas esas realidades que usted y yo vemos y descubrimos cada rato que están en racionamiento. ¿Cómo así? ¿Recuerdan cuando hay racionamiento de luz? De tal hora a tal hora se va a ir la luz. Claro, y no es lo mismo una velita, y no es lo mismo una lámpara, que el sol de la justicia y el lucero, como dirá la escritura, que ya resplandece en medio del horizonte de nuestra vida, pero que a veces nosotros, les decía, preferimos ¿qué? Las tinieblas. La luz vino a este mundo, Evangelio según San Juan, allá en el prólogo, y los hombres prefirieron ¿qué? Las tinieblas, seguir en oscuridad. Lo he mencionado en otras reflexiones, que parecemos Drácula, vampiros que solo aman la oscuridad. La luz molesta, claro, y lo hemos dicho inicialmente, la luz molesta, porque descubre realidades que teníamos en nuestro interior que no nos agradan, pero no descubre esas realidades la palabra y Jesús mismo en nuestra vida para condenarnos, sino para hacernos libres, para liberarnos. Es que en las tinieblas cada rato nos vemos sumergidos en tremendos huecos. ¿O no? Sal a caminar sin luz y cada rato caemos. Cada rato nos vamos por un precipicio y nos rodamos y nos levantamos como lastimados, heridos, sin ganas de volver a emprender algo, sin ganas de continuar, sin ganas de caminar. Eso es producto de vivir en las tinieblas. Y hoy toda esta liturgia es muy lindo porque es la liturgia de la luz del bautismo, la luz de Jesús que viene a nuestras vidas a transformar todas esas realidades. ¿Cuántos golpes te has dado en tu vida por no ver bien? O nos hemos, claro, hay que incluirnos. ¿Qué caminos has tomado porque en medio de no ver bien dijiste es por aquí y donde terminó tu vida, tu familia, tu relación de pareja? Necesitamos al que es la luz. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y es muy interesante porque miren, a pesar de las caídas, a pesar de las tinieblas en donde estemos viviendo, la liturgia en el primer libro nos decía en ese libro de Samuel la lección del rey David. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Que es muy lindo, que cuando fue Samuel a ungir al rey que Dios le había dicho, fue donde Jesé a mirar todos sus hijos y había unos acuerpados, altos, otros con múltiples características y Samuel decía, este va a ser
Este es el que va a elegir Dios, porque Samuel miraba las apariencias y no el corazón. Dios mira tu corazón y el mío, y no las apariencias. Y como conoce y sabe, ¿recuerdan la samaritana? Sé de tus 5 maridos y el que tienes aún no es. Esas tinieblas no van a ser obstáculo para que Él quiera ayudarnos a salir de ahí, a pasar a la luz de un nuevo día, de una nueva vida. Es muy lindo este primer punto para pasar de las tinieblas a la oscuridad, para salir de esa situación de oscuridad donde estoy postrado, donde no veo salida. Es que uno sin luz no ve salidas. Cuando se va la luz, ¿qué dice uno en la casa? Quédense todos quieticos, no se muevan. ¿Por qué? Porque fácilmente o me ruedo por las escalas, o me lastimo contra una pared o un muro, o me tropiezo. Y vienen las consecuencias de ese vivir en oscuridad. Ah, no, Dios nos quitó la luz. No, Dios nos manda siempre la luz. Este es mi Hijo amado, a Él escuchadle. Él es la luz del mundo. Repito, el que lo sigue no andará en tinieblas. Entonces es interesante ver que a pesar de nuestras tinieblas, Dios va a mirar en nuestro corazón. Dios mira el corazón y no las apariencias. Y por eso el elegido fue David, el menor, el que no contaba, un pastor de rebaño, miles de cosas. Unge a este con aceite. Y sobre él vino el Espíritu, al igual que sobre nosotros, en esta liturgia de la luz que tiene profunda alusión al bautismo. Ya recibimos el Espíritu en el bautismo que nos ayuda a salir de las tinieblas, nos unge y nos hace sacerdotes, profetas y reyes. Y reyes no es solo David, somos nosotros. Cada uno de nosotros somos reyes, sacerdotes y profetas por el bautismo, que no es otra cosa que morir con Cristo para nacer con Él a una nueva vida, que eso es lo que nos va a decir en la curación del ciego. Nació a una nueva oportunidad, a una nueva vida, y fue progresivamente, no fue de un momento a otro, porque lo hemos reiterado y hoy volvemos a mencionarlo. Este proceso de la fe dura toda la vida, igual que el proceso de la conversión. Los 40 días de esta cuaresma es en el trasfondo sinónimo de toda nuestra vida. ¿Para qué? Para que se dé una transformación, para que la gloria de Dios, el peso de Dios, dirán algunos, se manifieste en nuestra vida, para que podamos salir en ese éxodo que iniciamos de nuestras esclavitudes, faraones y miedos, a esa otra tierra que emana leche y miel. Pero necesitamos ver, ya bebimos hace 8 días muy lindo del agua que brota del costado abierto de Cristo, que se transforma en nosotros en fuente que brota para la vida eterna. Y hoy en la primera lectura a David, a ese que no contaba. Y miren, les recuerdo algo, porque puedes estar diciendo, no, es que ese fue el gran rey David, adúltero y asesino, y escogido por Dios. ¿Qué te quiero decir? Que todos tenemos esperanza. Lo que tantas veces reitera la Escritura es que si algo vamos a apreciar en el texto de la curación del ciego son los fariseos encima. Este es pecador, este actúa el sábado, este está ciego fue por sus pecados, las consecuencias de ese pecado. No, aún a pesar del pecado, Dios hoy te elige y me elige a mí para salir de las oscuridades de nuestra vida, de las tinieblas, a una vida de luz, a una vida de testimonio, a una vida de alegría, a una vida de cambio, porque con la luz de Jesús en nuestra vida, esas dificultades que nos han sumergido en esa oscuridad van a adquirir una nueva dimensión. Ejemplo, ¿cuántas veces en medio de la oscuridad creemos ver fantasmas? Una persona ya allá parada, me están espantando, decimos aquí en nuestro país cada rato cuando vemos una sombra, y cuando iluminamos una rama de un árbol, un animal que estaba ahí, un perro, la figura que formaron la unión de dos ramas de un árbol, una sombra, en fin. Entonces es muy lindo. Hoy tenemos la oportunidad, porque Dios no mira las apariencias, no mira lo que hemos hecho, lo que hemos sido, nuestros errores, nuestro pecado, sino que mira el corazón. Y ese corazón que está mirando fue el que Él creó, el tuyo y el mío, y que a pesar de que a punta de decisiones tomamos el camino de la oscuridad, tomamos el camino de alejarnos de la fuente de la vida,
pretendimos calmar nuestra sed con 5 maridos, ídolos, léase samaritana. Buscamos saciar esa sed en cisternas agrietadas, en aguas putrefactas. Él no te va a dejar y no me va a dejar así. Por eso esta época de gracia, por eso estos 40 días donde el Señor quiere venir a hacer en nuestro corazón. Por eso decían, rasguen el corazón, te lo he repetido mucho en estas reflexiones. Rasguemos el corazón para que por esa hendidura pueda entrar el amor de Dios y devolvernos la vista. Es que volves con el corazón, sí, con el corazón se ve. Los ojos son la puerta abierta del corazón. Necesitamos que nos sane la ceguera interna, no tanto la externa que la tenemos a pesar de que vemos. Por eso el texto termina diciéndole a los fariseos, como decís veis, vuestro pecado permanece. ¿Qué quiere decir? Si no quieren aceptar la salvación, si no quieren ver la obra de Dios, sino que se quieren quedar en ritos, en religiosidad, en cumplimiento de normas, sino que el signo, la señal en el Evangelio según San Juan nos lo lleva a ir más allá y a repetir como tantos, aún como el centurión ahí en medio de la cruz, el soldado romano, verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Ellos mismos se condenan y nosotros mismos, si nos cerramos a la salvación, si nos cerramos a la luz, si no salimos del ataúd en que estamos encerrados en ese sitio de muerte. Recuerden que ya el sepulcro está abierto y entró ¿qué? Y salió mejor la luz y entró la luz a nuestras tinieblas para decirnos, la última palabra en tu vida no la tiene la muerte, la oscuridad total, sino que la tengo yo, el Señor de la vida, el dueño de la vida, Dios Padre que madrugando resucitó a su Hijo y con él a todos nosotros y nos da una nueva oportunidad. Entonces te decía, no importa las tinieblas en donde hayamos caído, el pecado donde estemos, la fosa donde nos hayamos sumergido, Dios mira el corazón y no las apariencias, y así como eligió a David, primera lectura, carta de Samuel, el que no contaba, el que no era tenido en cuenta, el que no era grande y gigante, lo ungió también a nosotros, nos elige, nos unge, nos regala su espíritu gratuito. El que tenga sed venga y beba gratis del agua de la vida para que podamos salir de esa oscuridad y comenzar una nueva vida. Y ya nos va a decir el apóstol San Pablo en esa segunda lectura, es que nosotros somos hijos de la luz. No volvamos a las tinieblas, somos hijos de la luz. Levántate tú que duermes de entre los muertos. Oscuridad, tinieblas, penumbra, no esperanza, tristeza, soledad, miedos complejos, y te iluminará Cristo. Y uno con la luz guiando su vida ve muy distinto el panorama. Cuando llega una situación difícil a nuestra vida, cuando llega una situación muy complicada, lo primero que entramos es en oscuridad. No veo, no encuentro salida, no veo esperanza, esto me va a vencer, no voy a ser capaz, me siento derrotado. Pero cuando dejamos que Jesús, luz del mundo, sane nuestra ceguera, abra nuestros ojos y los hace a partir de escuchar, ahora vamos a ver, y eso es muy lindo y profundo, uno ya ve que hay salida, uno ya descubre que esa situación que está viviendo, que estás viviendo en este instante, no tiene la última palabra en tu vida. Ese es el problema. Creemos que hasta ahí llegamos. Creemos que cuando se va la luz, dependemos es de EPM o de la empresa electrificadora a la que estamos afiliados. No. Cuando se va la luz en nuestra vida, no dependemos de la energía, sino de la vida misma, que es Jesús, que nos dice, yo soy la luz del mundo. Ábreme y entraré a iluminar todas tus áreas de muerte, todas tus áreas de tiniebla, todas tus áreas de sepulcro. Por eso es muy lindo cuando empieza esa época de Adviento. Para los que andaban en tinieblas y sombras de muerte, brilló una gran luz. ¿Qué has escogido o qué escogemos? ¿La luz o las tinieblas?
Miremos según las obras, porque en esa segunda lectura nos decía obras de justicia, de amor, de verdad, de compartir. Esas son las obras del que está en la luz. Las obras del que está en las tinieblas son la maldad, el odio, el rencor, la prepotencia, el orgullo, la soberbia, las idolatrías, el pecado, la envidia, los celos, orgías, cosas semejantes, vicios. Esas son las obras de la luz. Si has identificado o hemos identificado con seguridad en nuestro corazón hay áreas de profunda tiniebla. ¿Y somos es qué? Hijos de la luz, si recibimos a quien es la luz. A todos los que lo recibieron, prólogo de San Juan, del Evangelio según San Juan, les dio la oportunidad, la capacidad de llegar a ser hijos de Dios, hijos de la luz. Es recibir a Jesús, como lo va a recibir preciosamente este ciego de nacimiento, que en un proceso gradual dice, no sé, es un profeta, es el Mesías y es mi Salvador, y se postra para adorarlo. Esa es la verdadera sanación de los vistos, de los ciegos, perdón, que es lo que el Señor dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a devolver la vista a los ciegos. ¿Cuáles serán nuestras cegueras? Miren, y a pesar de que vemos, hay que identificar nuestras cegueras porque son esa serie de limitaciones. El ciego, ojo, para que vamos identificando, el ciego depende de otros. En muchos aspectos, bendito sea el Señor que se va desarrollando unas habilidades especiales y hoy incluso hay unas mascotas que ayudan a ir llevando a estas personas y los van guiando, pero depende de otros. Hay cierto aislamiento, no puede realizar lo que normalmente realiza una persona que ve. Aislamiento social, político, religioso, a mucho nivel. No puede disfrutar de un buen paisaje, ver una luna, ver un sol, ver una puesta de sol, ver un ocaso, ver las matas florecidas, ver las aves que cantan, es decir, una serie de limitaciones. Es mendigo como este ciego de nacimiento de la lectura en muchos aspectos, o sea, necesitado de los otros, y ojo, aclaro, todos somos necesitados de los otros en muchos aspectos, pero especialmente la persona ciega con sus limitaciones necesita mucho de los demás, no distingue el día de la noche. Tiene que pedir ayuda constantemente. No puede hacerse una idea acertada de lo que es una montaña, de lo que es un riachuelo, de lo que es el mar. Suele ser la ceguera una gran desgracia y la persona ciega tiene mayores riesgos. ¿Qué será lo que yo no puedo ver? ¿Dónde es? ¿Qué aspectos de mi vida estoy enceguecido? Perdí la capacidad de asombro. Perdí la capacidad de apreciar una puesta de un ocaso de sol, un eclipse, un amanecer, un florecer, un pájaro cantando en la rama de un árbol preciosamente. A veces somos ciegos. A veces vemos solo dinero, placer, poder, tener y miles de realidades en nuestra vida. Qué bueno identificar la ceguera, aunque veamos que nos llevó a estar en oscuridad, porque para todos nosotros es esta reflexión y esta palabra que el Señor hoy quiere pronunciar a cada uno de nosotros en esa liturgia. La reflexión pasada, el agua de vida, en esta la luz. La luz, en el bautismo nacemos a la luz, ungidos por el Espíritu, a pesar de las realidades y de pecado que tengamos, a pesar de las apariencias, porque Dios mira es nuestro corazón y no lo quiere dejar como está. No te quiere dejar y me quiere dejar sumergido en el pecado y en la realidad que estamos. Mira el corazón, no las apariencias. Este ciego de nacimiento, ¿pecó él o sus padres? Donde los discípulos ven pecado, Dios, Jesús vio oportunidad de liberar y de una nueva vida. Y eso es muy lindo. Y eso es algo de lo que si sana, nos dejamos sanar de la ceguera. Empezamos a cambiar. Ya no miramos las apariencias, sino el corazón de las personas. Ya no lo juzgamos por lo que pudo haber hecho o hizo, sino por lo que puede llegar a ser, libre, perdonado
y con oportunidad de comenzar de nuevo. Esa es la principal ceguera. El ver a los demás como, no, el bueno soy yo. Los fariseos varias veces entrevistaron al ciego, entrevistaron a la familia, no, es que, y a lo último no, es que realiza, y llegaron a decir, aquí no en este texto, en otros, este es un blasfemo, está poseído por el demonio a Jesús, y qué escándalo, ¿no? Y a veces somos así, juzgando a los demás, al que rehizo su vida, al que volvió a nacer de nuevo, al que era tremenda vida en el pasado y Jesús pasó y la... No, este no puede ser. No, 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 este no es. Pero si es el mismo ciego que conocemos, es el mismo pecador. Sí, sí, es que Dios pasó por su vida y aún no pasa por la tuya y por la mía, que seguimos siendo fariseos, cumplidores de la ley, religiosos a morir y pendiente de él la pajita en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro. Esa es la principal ceguera que hoy el Señor quiere sanar para salir de esa oscuridad. Porque es que cuando uno cree que tiene una pajita y no una viga, ¿qué hace una viga? Tapa por completo oscuridad. Ah, es que yo soy muy bueno. Es que malo aquel. Es que mire, con seguridad esa ceguera es producto de su pecado. ¿Quién sabe qué hizo o qué hicieron sus papás? Ni él pecó ni sus padres. Es para que la gloria de Dios se manifieste, aclarará el Señor en el capítulo siguiente. Todo lo que nos sucede, esas zonas de oscuridad donde entramos, esas zonas de vampiro, diríamos yo, de vivir en las tinieblas de Drácula, para hablar claramente a ver si algunos no han entendido, es donde el Señor quiere pasar a transformarlas. Aunque camine, mire, es muy lindo porque se complementa con lo del Salmo del Buen Pastor. Es que Él viene a buscar al que está en tinieblas y sombras de muerte, a la oveja perdida que escogió la oscuridad en un momento de malas decisiones, en un momento de influencia de otras amistades, en un momento donde se encegueció y optó por vivir de espaldas a Dios. Aunque pase por cañadas oscuras, ningún mal temeré porque tú vas conmigo. Tú me encuentras como encontró a este ciego y 2 veces, la primera y la segunda, cuando ya él había sido sanado, vuelve y le encuentra para revelársele como el Dios de la vida, como el Mesías, como el Señor y como el Salvador. Es Él el que nos encuentra. Este pastor deja 99 ovejas y sale a buscar y a salvar a la que estaba perdida, rodeada de lobos. El lobo de la economía, de la tristeza, de la enfermedad, de la muerte, de la pérdida de un ser querido, quizás de alguna mascota que apreciabas mucho. Ahí viene el Señor a buscarte. Salmo 23, el buen pastor no deja ese corazón de esa oveja entre comillas perdido, sino que va a sanarlo y a rescatarlo. Preparas una mesa frente a mis adversarios, y aunque los demás te ataquen, puedes cenar tranquilo en la mesa del Señor, porque el miedo y los enemigos quedan atrás. Es que qué lindo este proceso de la liturgia, como nos va llevando a salir de esas tinieblas y a tener la oportunidad de poco a poco iluminando nuestra vida con el amor y la presencia del Señor y el fuego del Espíritu, que es luz que quema las tinieblas, que apaga las tinieblas y enciende el amor de Dios en nuestro corazón, ir transformando nuestra vida. De eso se trata todo esta época de gracia, de un mirar distinto, de un transformar esa manera de pensar, donde creo que ya las tinieblas en mi vida tienen la última palabra. No, hay que llegar a la luz de la Pascua, donde el cirio pascual, Jesucristo, va a seguir iluminando, nuestro camino y nuestra vida. Es muy lindo, recuerden ese fuego que se enciende en la Pascua. Luz de Cristo cantamos, luz de Cristo, yo soy la luz del mundo. Él es el que viene hoy a esa realidad que estás viviendo. Él es el que te está hablando aquí y me está hablando a mí mismo. No es chucho, es palabra de Dios, que es Dios mismo que sale a nuestro encuentro. Y llega en ese texto y nos dice, vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento. ¿Qué dice? Vio, ¿recuerdan? Vio y escuchó
Vio a su pueblo que era oprimido por el faraón, que vivía en oscuridad en Egipto. Porque cuando uno no es libre, está en oscuridad. Cuando uno es esclavo de un vicio, de un pecado, de una realidad, está en oscuridad. Vio a un ciego de nacimiento, vio al pasar un hombre ciego de nacimiento. O sea que nunca vio. Y puede ser nuestra situación. A pesar de estar siguiendo al Señor, aún no vemos. ¿Cómo así? Si acuérdense que Jesús le dijo a los religiosos, al que no ha dado ese paso de postrarse ante el Señor, reconocerse necesitado y tener un encuentro personal con él de ojos abiertos y de corazón palpitante. Es que puede que nunca hayamos visto, aun cuando estemos en las cosas del Señor. Léase hermano mayor del hijo pródigo, léase fariseos cumplidores de la ley, léase los buenos somos más, léase yo cumplo los 10 mandamientos, no mato, no robo y no le hago mal a nadie. Si estamos ahí, aún no vemos. Si estamos en esa realidad, aún no vemos. Entonces esta palabra tiene todo que ver con cada uno de nosotros. Ay, que usted habrá dicho, pobrecito, desde pequeño no vio. Quizás desde que nacimos nadie nos ha hablado del que es la luz del mundo. Nos hemos desenvuelto creyendo ver en oscuridad porque aún no le abrimos y aún no permitimos que el Espíritu derrame ese amor en nuestro corazón. Y ahí mismo los discípulos, Jesús vio un ciego, ellos vieron ahí mismo otra realidad y preguntaron sus discípulos, ¿quién pecó, él o sus padres para que haya nacido ciego? Nosotros siempre pendientes del pecado de los demás, de los errores, de las caídas, de las dificultades, de lo malo que ha hecho, de la lepra, del alcoholismo, de la drogadicción del otro, y nunca mirándonos a nosotros mismos, nunca mirando nuestras cegueras, porque si las mirábamos sentiríamos profunda compasión y misericordia, como hace Jesús, que ve siempre al que lo necesita, se detiene y lo llama a solas, a los otros que nos han herido, que nos han lastimado y que han cometido errores. Esa es la principal ceguera, creernos muy buenos, cumplidores de la ley. Ayuno, doy diezmo, pago el diezmo, ayuno 2 veces por semana. Sí, estimado fariseo, uno de los principales pasos o el principal para la conversión es reconocer el fariseo que hay en nuestro interior, que nos enceguece y a pesar de que vemos, nos mantiene toda la vida viviendo en sombras y en tierra de muerte, tal cual. Ah, pero yo, no, pero no, es que lo dice la palabra. ¿Quién pecó, él o sus padres? Respondió, ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Les había dicho en el otro capítulo, no aquí mismo. Todo lo que sucede en nuestra vida es para que la gloria de Dios se manifieste, para que descubramos el paso amoroso de Dios por nuestra vida. Lázaro, 4º día, Señor, si hubieras venido antes. No, esta enfermedad no es de muerte, es para que la gloria de Dios se manifieste. Gloria a la manifestación sensible de Dios para que descubramos el paso palpable, valga la redundancia, de Dios en nuestra vida. O sea que las oportunidades de dificultad, ceguera en este caso, de enfermedad, de muerte, de quiebra económica, son situaciones especiales para experimentar ¿qué? El paso de Dios por nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Cuando llegan esas realidades, oscuridad total, túnel total, no vemos la salida. Siempre el sol vuelve a aparecer después de una noche tormentosa. Después de la tormenta siempre viene la calma y sobresale el arco iris y el sol radiante. Ninguna noche ha vencido jamás a ningún amanecer. ¿Y quién fue el que madrugó primero? Dios, a resucitar a su Hijo del sepulcro y con él a cada uno de nosotros para que la luz, el sol de la justicia, el lucero del alba, ilumine nuestra vida. Eso es muy lindo. Eso es muy lindo. Saber que en medio de todas las dificultades, hay que aclararlo, algunas producto de darle la espalda a Dios y de nuestro pecado, de nuestros desaciertos, nunca castigo de Dios. ¿Quién pecó, él o sus padres? Los fariseos
castigo de Dios. Este nació ciego por castigo de Dios. ¿Qué ve Jesús en medio de nuestro pecado y nuestra dificultad? Una oportunidad de manifestar el amor misericordioso, el perdón gratuito y eterno de Dios su Padre en nuestra vida. Y así que nuestro corazón pueda salir de las tinieblas a la luz. Pues carta del apóstol Pablo a los Efesios: vosotros sois hijos de la luz. Claro, si caminamos en la luz, si recibimos a Jesús como nuestro Salvador, si se caen las escamas de nuestros ojos y dejamos de creernos tan buenos, porque vamos a misa, porque no robamos, porque no matamos, porque somos de cumplimiento. Hijos de la luz, levántate, segunda vez, carta a los Efesios, tú que duermes de entre los muertos, y te iluminará Cristo. Y uno duerme entre los muertos y se cree muy bueno y no necesitado de la misericordia de Dios. 3 acciones hace Jesús. Tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, son luz del mundo. Solo hay una manera, muchachos y muchachas, de iluminar nuestra vida. Es dejando que Jesús sea el que nos guíe. O sea, convirtiéndonos, como este ciego de nacimiento, en discípulos suyos. Al final le adoraba, se postró y se convirtió en su discípulo. Es la única manera de salir de las tinieblas. Porque podemos estar rodeados de miles de reflectores, mucha luz en mi casa, reflectores LED, energía solar. Pero si aún la luz del amor de Dios que derrama el Espíritu en nuestro corazón no ha penetrado en él, seguimos en tinieblas. No hemos descubierto al que nos dice aquí: yo soy la luz del mundo. Dicho eso, 3 acciones hizo Jesús y 3 acciones hace el ciego. Responde a esa acción de Jesús en su vida. Es que hay que responder, que es la fe, la respuesta al primer beso de amor que Dios da a nuestra vida. Porque todo lo queremos que lo haga el Señor. Sáname de esta ceguera, sí. Y Él toma la iniciativa. Él te ve. Él nos va a sacar de esa situación de tiniebla en que estamos hoy sumergidos. 3 acciones y escupió en tierra. 1, hizo barro con la saliva y untó el barro en los ojos del cielo. Miren, en el trasfondo está un nuevo nacimiento, le está dando la oportunidad y hoy te la está dando y me la da de una nueva vida. La vamos a desaprovechar por seguir caminando en las tinieblas, en oscuridad, deseando las obras del maligno y no las obras de Dios, criticando y juzgando a los demás pecadores y creyéndonos muy bueno. Hoy tenemos la oportunidad de salir de la ceguera del fariseísmo, del fariseo que habita en lo profundo de mi corazón. Ese es el milagro más grande que resucitar muertos. Que uno logre descubrir su fariseo y lo mate. Lo deje atrás y nazca una nueva vida como discípulo y seguidor del Señor. Y le dijo: vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. 3 acciones también del ciego. Fue, se lavó y volvió. Volvió. Qué importante es retornar donde el Señor, después de que ha derramado múltiples bendiciones en nuestra vida y en nuestra familia, que es lo que solo hace un 1% de los que el Señor sanan. ¿Cómo así? ¿De dónde sacaste eso? Sí, los 10 leprosos, el 10%, perdón. Solo volvió 1. Solo este ha venido a dar gracias después de que quedó sanado. Sí, solo 1. Pero le tocó al ciego hacer su parte. Y es muy lindo porque dice en la piscina de Siloé. Piscina en griego es colimbetra. En la fuente del bautismo, Siloé enviado. En la fuente del enviado del bautismo de Dios, que es Jesús. Sumerge, nos está diciendo aquí, ¿quieres salir de la oscuridad? Sumerge tu vida en Cristo. Muere con Él. Y con seguridad vas a nacer a una nueva vida. El bautismo no es otra cosa que sumergirnos en la piscina del amor de Dios y salir gotereando, chorreando toda esa agua de Dios hacia todos nuestros amigos y semejantes. Es vivir haciendo el bien con todos los que nos topamos. Repito, dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego, y le dijo: vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado, piscina, colimbetra, fuente. Él fue, se lavó y volvió ya viendo.
y empieza una serie aquí de narraciones donde todos empiezan a dudar. No te dé miedo emprender este camino a salir de las tinieblas a la luz, que no va a ser fácil, a dejar esa realidad de pecado que siempre nos has estado acompañando, y vas a recibir ¿qué? Críticas, y van a decir, sí es este, y este que está predicando era el mismo que yo conocí que hacía tales cosas, y este que incluso fue de la época de Pablo Escobar y hoy misionero. Sí, es que él ha venido a buscar y a salvar a los que estábamos perdidos. Los vecinos y los que solían verle antes, pues era mendigo. Miren qué interesante, antes era mendigo, el ciego mendigo, necesitado de... Ahora nos podemos valer por nosotros mismos. Es que cuando recibimos el amor de Dios derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo en la piscina de Siloé, en la fuente bautismal, ya no tenemos que mendigar absolutamente nada, porque teniéndolo a Él, lo tenemos absolutamente todo. Y todo mundo, mire como decían todos, los vecinos, los de tu grupo, los de tu familia, los de tu movimiento. Pues era mendigo, decían, no es este el que se sentaba para mendigar. Unos decían, es él. No, decían otros, sino que es uno que se le parece. Pero él decía, soy yo. Y ese soy yo es el que ya conoció al yo soy, la luz del mundo. Al que y aún sin saber, porque va a decir inicialmente que no sabe. Es que Jesús a veces actúa en tu vida y uno no se da cuenta que es Él. Uno dice tan de buenas, se ganó la lotería, que tan afortunado, siquiera no le pasó esto. Miren qué interesante, sin saber todavía quién era Jesús. Jesús actúa en su vida, porque es que nunca deja Él de trabajar con su Padre en nuestras oscuridades para que las venzamos y salgamos a la luz. ¿Y seamos qué? Habla a los Efesios, hijos de la luz. No hagamos ya las obras de las tinieblas, ungidos por el Espíritu como David, llenos del Espíritu. Vivamos la vida según el Espíritu y no según las obras de la carne, que vendrían a ser las obras de las tinieblas. Soy yo, le dijeron entonces. ¿Cómo pues? ¿Se te han abierto los ojos? Él respondió, ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me untó los ojos y me dijo, vete a Siloé y lávate. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le dijeron, ¿dónde está ese? Él respondió, no lo sé. Aún no lo conocían, pero ¿qué hizo? Miren, les decía ahora, el ciego escuchó la palabra de Dios y la obedeció. Clave para salir de nuestras oscuridades es, aunque no veamos, aunque veamos y no veamos, decís veis y sois ciegos, tienen oídos y no escuchan, escuchar la palabra de Dios y obedecerla, y vamos a recuperar la vista y salir de nuestras tinieblas y de esa situación que estamos viviendo en ese momento. Miren qué hermoso, dice, ¿dónde está ese? Él respondió, no lo sé. Se nos pierde Jesús a cada instante. No sabemos y le atribuimos esas bendiciones y esa salvación que Él actúa en nosotros, aún estando nosotros de espaldas a Él, a la suerte, al mago que me dijo, al adivino, a tal cosa que hice tales otras realidades. No, es Él el que sigue obrando en tu vida y es Él el que sigue teniendo fe en ti, en mí, aun cuando nosotros hayamos perdido la fe en Él. Lo llevan donde los fariseos, al que antes era ciego, pero era sábado el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recobrado la vista. Él les dijo, me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros decían, pero ¿cómo puede un pecador realizar semejantes signos? Y había disensión entre ellos. Entonces le dicen otra vez al ciego, ¿y tú qué dices de él, que te ha abierto los ojos? Él respondió ya, que es un profeta. Dio un paso más en su camino de fe. No sé quién es. Jesús es un profeta. Y ya vemos claramente en el Evangelio la división siempre entre multitud, discípulos y enemigos. Siempre la elección va a estar libre, cada uno decide si cree o no cree en él. Luego lo entrevistaron nuevamente, decían que está poseído, pero otros decían, pero ¿cómo puede un pecador realizar obras buenas? Y él
Él respondió, es un profeta. No creyeron los judíos que aquel hombre hubiera sido ciego hasta que llamaron a los padres que había recobrado la vista y le preguntaron, ¿es este vuestro hijo, es el que decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron, nosotros sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, ni quién le ha abierto los ojos, eso nosotros no lo sabemos. Preguntadle, ¿edad tiene? ¿Puede hablar de sí mismo? Sus padres decían esto por miedo a los judíos, se habían puesto ya de acuerdo que si alguno le reconocía como Cristo quedaba excluido. Y volvieron a llamar al ciego, volvieron a insistir, seguían con las dudas. ¿Cómo puedes estar tú hoy en este instante? ¿Será que sí? ¿Será que Él sí me puede sacar de aquí? ¿Será que su luz sí me puede mostrar y darme discernimiento en esta realidad que estoy viviendo? Claro, claro que es Él. ¿Es que queréis también vosotros haceros discípulos tuyos? Ya cuando lo llamaron por segunda vez, y él le respondió, sí, es un pecador, no lo sé, solo sé una cosa, era ciego y ahora veo. Le dijeron, ¿qué hizo contigo? ¿Cómo te abrió los ojos? Os lo he dicho ya, no me habéis escuchado. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que queréis también vosotros haceros discípulos tuyos? Esos se llenaron de injuria y le dijeron, tú eres discípulo de nosotros, de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés. Seguían en la increencia, seguían en la duda. Fue Él, es Él el que hoy escupe, toma barro, unta el barro con su saliva y lo pone en tus ojos y nos devuelve la vista y nos devuelve la esperanza y nos devuelve la alegría y nos dice, hay la probabilidad de una vida nueva para ti, ¿la tomas o la dejas? ¿Sigues anclado a tu fariseo, a las normas, a las leyes, o quieres hoy empezar a hacerte discípulo mío como este ciego? Después de todo este tejemaneje, de todos estos conflictos de los fariseos, de la familia con miedo de reconocerlo como Cristo y Mesías porque lo expulsaban, otra vez excluido, Jesús se enteró que lo habían echado fuera y encontrándose con él nuevamente, vuelve Jesús y lo busca y te busca, porque seguimos con dudas, porque nos excluyen, ya no creen. No es que este se convirtió, es que este volvió a Dios. No nos creen. Jesús se enteró de que le habían echado fuera y encontrándose con él le dijo, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Daniel 7:13, es alusión al Hijo de Dios. Él respondió, ¿y quién es Señor para que crea en él? Jesús le dijo, le has visto el que está hablando contigo. Ese es. Él entonces dijo, creo Señor, y se postró ante él. Qué bueno terminar hoy diciendo y postrándonos ante Él como este ciego y diciendo, creo Señor y te adoraré solo a ti, solo ante ti doblaré rodilla, ese proceso gradual de la fe, ese entender que en medio de todas las realidades malas de nuestra vida, de nuestra ceguera, de nuestra sordera, el Señor nos ve, escucha nuestro clamor y viene a nuestro encuentro. Y aun cuando nos excluyan de nuestra propia familia, Jesús se enteró de que le habían echado fuera y encontrándose con él le dijo, ¿crees en mí? ¿Crees que puedes sanarte? ¿Que puedo sanarte? ¿Crees que puedo limpiarte? ¿Crees que puedo calmar tu sed? ¿Crees que puedo calmar tu hambre? Ya siendo hijos del agua, ya el Espíritu dándonos una nueva vida, empezamos a ser como este ciego, hijos de la luz. Y cuando uno es hijo de la luz, se postra solo ante el que es la luz del mundo. Ya no se vuelve a postrar ante el dinero, el placer, el tener, el qué dirán. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Señor, hacemos un acto de fe y te damos gracias porque nos damos cuenta cómo a través de tu palabra nos va llevando por este camino hacia esa tierra que emana leche y miel, hacia esa tierra donde verdaderamente vamos a vivir como hombres y mujeres libres, donde vamos dejando atrás nuestra sed, nuestra hambre, nuestra ceguera, nuestra prepotencia, nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestros miedos, nuestros complejos. Ya no dependemos del qué dirán,
sino que escuchamos lo que tú piensas de nosotros. No pecó ni él ni sus padres. Esto que está sucediendo, esta situación que estás viviendo tú hoy, que estoy atravesando yo hoy, es para que la gloria de Dios se manifieste, para que las obras de Dios se manifiesten en él. No sé cuánto llevas tú en ceguera, yo sí sé cuánto llevo yo. Hoy te pido, Señor, que nuevamente escupas la saliva, símbolo del Espíritu, que así como ungiste y escogiste a David, que fue un asesino y adúltero, y a pesar de eso lo elegiste, también nuevamente a mí hoy me llames por nombre propio. A pesar de mi pecado, de todas mis realidades, me limpies, escupas, hagas con el barro y la saliva y la untes en nuestros ojos para que recuperemos la vista. Pero para verte, como decía Bartimeo, mendigo y ciego a la orilla del camino, que te vea a ti y te siga por el camino. ¿No es este el que antes era mendigo? Hoy tenemos la oportunidad, gracias a ti, Señor, de dejar de ser mendigos, de amor, de afecto, de abrazos, de caricias, y recibir el amor tuyo, el amor de Dios derramado en nuestro corazón por esa unción del Espíritu Santo, renovando nuestro bautismo en la Pascua. Que se abran hoy nuestros ojos, se destapen nuestros oídos y te descubramos a ti y volvamos a ti, la fuente de la vida. Gracias infinitas te damos, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.